Disfrutando de este domingo donde abrimos la palabra del Señor en Hechos capítulo 7. Hechos 7. La semana pasada me preguntaban, ya que es un discurso tan largo de Esteban, si le íbamos a ir cambiando los títulos, y sí los hemos ido cambiando. Y desde la semana pasada hablamos de que la elección no garantiza la aprobación. Es decir, el hecho de que Moisés haya sido un siervo elegido por Dios no le garantizó caerle bien ni siquiera a su propia gente. Lo rechazaron. Y siglos después, Esteban dice, pues siguen rechazando ustedes a los que Dios les envía. Entonces la elección no garantiza aprobación. Y usted va a ver por qué. No podemos leer todo y repasar todo lo que se dice aquí, pero sí quiero que por favor me acompañe en la lectura de Hechos capítulo 7, del versículo 29 hasta el versículo 37. Cuando tenga la lectura, si le es posible ponerse de pie por reverencia a la palabra de Dios que va a ser leída, hágalo por favor. Hechos 7 del 29 al 37. Dice la palabra de nuestro Dios: al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Acompáñame ya nada más hasta el 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Vamos a orar nuevamente. Señor, bendice tu palabra, abre nuestro oído, que tengamos oídos para oír, que tengamos manos para hacer, por la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Amén. Tome su lugar. Vio que me pasé de la lectura, yo lo había anunciado hasta el 37, pero ya está ahí cerquitita el resto de este párrafo donde se narra el rechazo de Moisés. Y como le enseñé, ¿verdad?, desde la semana pasada, yo tengo marcado aquí como violetita los versículos donde habla del rechazo de este hombre. Entonces en el capítulo 7, versículo 27 dice: ¿quién te ha puesto por juez? Esto se reitera en el versículo 35: ¿quién te ha puesto por juez? Luego dice también: este fue el que rechazaron vuestros padres, no quisieron obedecer, en el versículo 39. Entonces queda claro, ¿verdad? Es como esos chistecitos de cómo se llamó la obra. Pues la obra es obvia: el rechazo de Moisés. La vida de Moisés bien se puede dividir en 3 partes: 40 años en el palacio de Faraón, 40 años en el desierto y 40 años guiando al pueblo de Israel fuera de Egipto a través del desierto, tocando a la puerta prometida, pero no entrando él mismo en ella, sino que entraron a través de Josué. La tercera parte de esos 40 años es la que inicia con el encuentro de Dios a Moisés, la aparición de Dios a Moisés. Ahora, para usted y para mí es muy sencillo pensar
Pues sí, Dios se apareció a Moisés, porque la historia nos es muy conocida. Hay hasta películas de eso, ¿verdad? Contaba mi papá que tuvo que pedirle permiso a mi abuelita y a mi abuelito para llevarse a mi mamá al cine a ver los 10 mandamientos con Charlton Heston. Sí, le hicieron pues sí, es que ya son grandes mis papás. Pero imagínense, pues ellos se fueron. Es que siempre ha sido una historia que cautiva la liberación del pueblo de Israel, cómo se abrió el mar y todo. Bueno, parte de las señales y de los prodigios que Dios hizo a través de este hombre. Quiero señalarle, por favor, lo siguiente. Vaya al versículo 35 y usted encontrará la frase que inicia diciendo, este Moisés. El versículo 36 dice, este hombre lo sacó. El versículo 37 dice, este es el mismo Moisés. Y el versículo 38 dice, este es el que estaba. Hay un claro énfasis a este hombre, este hombre, este hombre. Porque para Esteban en su discurso, él quiere dejar bien en claro que Moisés era simplemente un hombre escogido por Dios, pero un simple hombre que Dios utilizó para hacer señales y prodigios, pero era un simple hombre, que era Dios a través de Moisés, y entonces el rechazo de él había sido un rechazo contra Dios. El pueblo de Israel no había pecado contra Moisés únicamente, sino en última instancia contra Dios por no hacerle caso a Moisés. Ese es el punto. Y el tema culminante aquí es que en el versículo 37, que es hasta donde yo espero llegar esta mañana, dice, Moisés pronunció estas palabras, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Y entonces Moisés estaba apuntando a Cristo y Esteban está apuntando a Cristo para en un momento dado confrontarles y decirles, es a Cristo a quien ustedes rechazaron. Ese es el tema. El pecado más grande que se puede cometer es rechazar a Cristo. Se lo voy a repetir. El pecado más grande que se puede cometer es rechazar a Cristo. El pecado imperdonable es rechazar el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo Jesús. Cuando le dijeron al Señor acerca de esto, Él les dijo, el pecado imperdonable es atribuir las obras del Espíritu a Satanás. Porque entonces ya no hay quien te dé testimonio. Si ante el testimonio del Espíritu de Dios tú dices, eso es mentira, eso es del diablo, entonces ¿qué te puede salvar? Ya no hay más. Pues estos hicieron eso. Rechazaron el testimonio de Dios, del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Pero acompáñeme al versículo 29, solamente para engancharnos a lo que decíamos la semana pasada, cuando se le dijo a Moisés, ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Moisés huyó, pensando que pues Faraón se va a enterar de lo que hice y entonces me va a querer matar a mí porque va a entender que me estoy levantando como caudillo entre estos israelitas. Entonces se fue. Y como una nota adicional, Esteban añade, y fue padre de 2 hijos. ¿No se le hace curioso? De todo lo que pudo decir de Moisés, que diga, se fue a Madián y no nos dice nada de su suegro, que se llamaba Jetro. Por ahí lo dijeron en inglés, Jetro. Jetro en español. ¿Verdad? Si no van a decir, cruzaron el río Jordan. No, pues es el río Jordán. Pero no se nos dice otra cosa. Pues nos pudo haber dicho algo de Jetro, que era sacerdote, ¿no? ¿Era sacerdote sin que hubiese sacerdocio? Bueno, de esos enigmas que nos deja la palabra del Señor. Más altos los pensamientos del Señor que los nuestros. Quién sabe cómo Jetro era sacerdote, pero era sacerdote. Y luego se nos dice de este Moisés que tuvo 2 hijos.
¿Usted recuerda el nombre de sus hijos? Dígamelo en español, ¿eh? No me van a decir Gerson. ¿Cómo? Gerson o Gersón. ¿Y el otro? Eliezer. Eliezer o Eliezer, no sé dónde vaya el acento allí. Ese sí no se lo manejo. Pero tuvo 2 hijos. ¿Por qué se menciona ese pequeño dato? ¿Por qué Esteban tuvo que mencionar ese pequeño dato? Por lo que dice después. Este hombre, este Moisés, era un hombre, hizo vida normal, se fue huyendo, lo cual demuestra su humanidad. Él no entendía bien las cosas de Dios. Él pensaba que Dios podría rescatar a su pueblo a través suyo, pero no entendía bien. Tal vez si él hubiese conocido más de Dios y del Dios que con brazo fuerte sacó a su pueblo de Egipto, hubiese dicho, me voy, nada que. Pero no era ni el tiempo ni el modo de Dios. Y era un simple hombre y tuvo miedo y se fue. Y tan hombre era que hizo vida normal. Hizo vida normal. Se casó y entonces tuvo 2 hijos. De todos los datos que Esteban pudo haber dicho, mencionó los que humanizan más a Moisés. Porque es un hombre. La obra de Dios siempre ha sido realizada a través de hombres y mujeres que Él redime. Para usted y para mí tal vez pues es que era Moisés, por eso se le apareció. No, pero si es que era un simple hombre. Y su encuentro con Dios que viene a continuación, entonces debe de caernos tan de sorpresa como le debe haber caído a Moisés. Yo no sé qué pasó la noche del día en que el Señor se apareció a Moisés en la zarza. ¿Cómo duermes después de eso? No duermes, yo creo que estás pensando, el Señor se me apareció a mí. Dios. Antes de entrar allí, déjeme decirle algo. La elección, el hecho de que Dios te elija, la elección no garantiza la aceptación. No garantiza que vas a caer bien. No garantiza que van a escuchar tus palabras, tu mensaje, que tu testimonio va a ser acepto. Y para eso el mundo nos está dando un montón de evidencias y de pruebas en este tiempo. Ya mencioné hace poco el nombre Charlie Kirk. Salió en las noticias. Un balazo en la garganta. Y hay quien dice por fines políticos y hay quien dice por fines religiosos. Solo el Señor sabrá. Pero de que era un hombre que hablaba claramente de su fe en Cristo Jesús, lo hacía. Pero si usted no se ha enterado, lo que está ocurriendo en Nigeria el día de hoy, un promedio de 35 cristianos mueren diario en Nigeria. Ese sí es genocidio. Bueno, no sé si decir ese sí, pero ese es genocidio. Ese es exterminio. 35 creyentes. Y yo sé que para las no gubernamentales, católicos y cristianos son lo mismo. Y me queda claro que los grupos extremistas que los persiguen y los matan, no llegan a preguntarle su teología. ¿Y tú adoras ídolos? Ah, este es católico. ¿Tú no tienes ídolos? Ah, este es cristiano. No, ellos llegan y arrasan, les da igual. Pero de que están muriendo muchos cristianos diario en Nigeria, están muriendo. Y en otros países. Y cuando se apaguen los micrófonos y se deje de transmitir, les voy a dar una petición de oración. Tal vez allá abajito cuando vayan bajando. De hermanos nuestros que están viajando hacia allá a llevar ayuda, a llevar sobre todo el testimonio y la palabra de nuestro Señor y a capacitar obreros que están viviendo en tiempos de mucha persecución y hostilidad. Y usted y yo podemos pensarlo, bueno, pues está lejos, ¿no? Vaya aquí al Estado de México, vaya aquí a la Huasteca, nada más vaya allí. Vea cómo enfrentan nuestros hermanos el hostigamiento y la persecución. Mire, se lo voy a decir como lo estaba pensando al repasar mis notas. El que no le entra esto en serio, mejor que ni le entre. Porque no estamos exentos y tal vez ni siquiera lejos de que a alguno de nosotros le cueste más
que pararse el domingo y venir al culto, pero mucho más. Es cuando el cristianismo se pone en serio que más crece, pero también es cuando el cristianismo se pone en serio que el que no estaba firme se va. Esteban no tenía forma de saber que iba a acabar su vida ese día. Él hizo lo que tenía que hacer, dar testimonio del Señor Jesucristo. Sus ojos se adelantaron a su espíritu, porque dijo: veo al Hijo del Hombre. Él vio sin haber dejado este cuerpo. ¡Qué maravilla! Sus ojos se adelantaron a su espíritu. Pero nosotros tendremos que asegurarnos que estamos esto en serio. Bueno, no estamos exentos y quién sabe si estemos lejos de tener que dar testimonio hasta las últimas instancias. Y no piense que tengo complejo de superhéroe y quiero... No. A mí también me lleva a la reflexión esto. ¿Estoy en serio? Al día de hoy me cuesta, ¿qué? Pararme temprano el domingo, planchar mi ropa, venirme. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto puede costar? Pues dice el versículo 30, y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Qué maravilla de relato, qué maravilla de lenguaje que empleó Esteban. Se le apareció un ángel. ¿No le suena raro? No dice así como, espérate, ¿cómo que un ángel? ¿Que no era el Señor? Bueno, él mismo lo va a decir que sí, porque le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Pero ya me vio mover mi Biblia, porque voy a Éxodo capítulo 3, ahí está el relato de cómo Dios salió al encuentro de Moisés, lo fue a buscar. Dice de manera muy clara en el versículo 2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Ya vio, ¿verdad? Se le apareció el ángel del Señor. El ángel del Señor es un artículo definido, el ángel. No indefinido, un ángel. Es el ángel, el mensajero del Señor. Difícil sería conducirle a través de un estudio de esa frase en el Antiguo Testamento, pero con eso ya le estoy diciendo bastante. El ángel del Señor no se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento. Solo se aparece esa frase en el Antiguo Testamento. Hubo otras ocasiones. Abraham, el ángel del Señor vino a Abraham. A Manoa, papá de Sansón, se le apareció el ángel del Señor. ¿A quién más? Dígalo sin miedo. Jacob. Pero nunca más, después de la encarnación del Señor Jesucristo, nunca más vuelve a aparecer la frase el ángel del Señor. Ahora no diga usted: entonces Jesús era un ángel. No, lejos esté de usted pensar de esa manera. Así piensa en unas sectas. Luego le platico cuál es. No, el Señor no es un ángel. La palabra ángel quiere decir mensajero. Este es el mensajero por excelencia del Señor. El ángel, no uno de sus mensajeros, sino el mensajero. Y eso ya le suena más a Nuevo Testamento, porque a Jesús se le llama el verbo, la palabra, el discurso. Entonces Él es el que trae el mensaje completo. Él es el discurso de Dios para los hombres. Lo más probable, y lo que yo me inclino a pensar con gente que ha estudiado mucho de esto, les llamamos eruditos y que nos han dejado su legado escrito, yo los leo y me inclino a pensar, como la mayoría de ellos, que el ángel del Señor son apariciones del Señor Jesucristo antes de su encarnación en el vientre de María. Que lo más probable es que
Moisés junto con Manoah, junto con Jacob, etcétera, hayan tenido un encuentro personal con el Cristo preencarnado, el ángel del Señor, el mensajero por excelencia de Dios, apareció a Moisés en una zarza que estaba encendida pero no se consumía. Bueno, estaba en el desierto, hermanos, tampoco es como que era un nopal, ¿verdad? El nopal usted lo tiene que dejar un chorro de tiempo en el carbón o en el aceite para que se queme. Pero los arbustitos y las plantitas que crecen en el desierto son de muy poca agüita. Se hubiese consumido rápidamente. Moisés era experto ya en el desierto, tenía 40 años viviendo en él, así que sabía cómo se quemaban los arbustos y se quemaban los arbustos. Y este no se quemaba. Ahora, interesante resulta pensar que nuestro Dios es fuego consumidor, como repite una y otra vez el libro de Deuteronomio y también el libro de Hebreos. Es fuego consumidor. ¿En qué sentido? Para hablar del juicio de Dios. Así que cuando Dios se presentó a Moisés en una zarza que ardía pero que no se consumía, se está presentando en su carácter de juez, soberano, imponente. Moisés necesitaba una sacudida así, porque luego se iba a enfrentar a un pueblo de cuello duro, de dura cerviz, que nomás no quería seguir instrucciones, como caballo que se rebela y que le jalan las riendas para acá y dice, no, no quiero. Y le jalan por el otro lado y dice, tampoco. Tiene que tener un cuellito suavecito el caballo para que vaya donde el jinete quiere, pero este pueblo no. Moisés tenía que conocer esto y entonces en Éxodo capítulo 3 está el relato que toma en su propio discurso Esteban, a donde él dice, bueno, se apareció allí un ángel, pero no es que Esteban ignore el hecho de que este era el propio Señor. En el versículo 30, 31, sino que Esteban sabe quién es este ángel. Solamente está diciendo uno que viene con el mensaje de Dios. Este es el que trae el mensaje de Dios y se lo va a entregar a un hombre que se va a convertir a su vez en un mensajero de Dios. Versículo 31. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. No vaya tan rápido. No puede ir en la Biblia tan rápido. La Biblia hay que leerla, ¿con qué les he dicho, hermanos? ¿Se acuerdan? Con una lupa, ¿verdad? Con una lupa. No lupe, lupa. Con una lupa para ver los detalles. Y con una goma o un borrador para borrar lo que usted pensaba que decía, pero no dice. Poner atención a lo que sí dice. Moisés se acercó maravillado, curioso de lo que estaba viendo, lo que sus ojos estaban percibiendo. Pero vino la voz del Señor. Ahora, para el tiempo de Esteban, ya están escritos todos los profetas del Antiguo Testamento, tanto los mayores como los menores. Y usted sabe que esa frase ocurre de manera repetida en las profecías. Vino a mí palabra del Señor, vino la voz del Señor. ¿Qué está diciéndoles Esteban? Esta es palabra autoritativa de parte de Dios embestida en Moisés. Este hombre tenía una relación con Moisés que no tienen otras personas. Acompáñeme ahora al Salmo 99, porque el Salmo 99 tiene una nota al respecto. Versículo 5, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Ese es el Salmo 99, a partir del versículo 5. Señor, tú les respondiste. Ellos hablaban y tú respondías. Tenían comunión contigo. Estaban en una comunión con Dios, hermanos, como dice la Escritura. Hablaba Moisés con Dios como quien habla con su compañero. Claro, con las distancias correspondientes, ¿verdad? Con la reverencia pertinente del caso,
pero en la familiaridad y en la comunión abierta. Hablaban y Dios respondía. No se deje ir por aquellos que dicen, me estaba rasurando y vino el Señor y me tomó del hombro y... Si hubiera eso ocurrido ya estarías en otro lado, mi hermano. Bueno, si te puedo llamar hermano, no estarías aquí. No, ahorita lo va a ver por qué. Pero en el discurso de Esteban, esto va a decir, este era un simple hombre, pero que tenía la palabra de Dios dada por Dios directamente. Él escuchó la voz audible del Señor. Versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Por qué? ¿Por qué le recuerda la línea de ascendencia del pueblo de Israel? ¿Ya lo notó? Abraham y su hijo, el de la promesa, Isaac, y el hijo de Isaac que recibió la bendición de la primogenitura porque su hermano la rechazó, Jacob. Interesante que no diga Israel, ¿no creen? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Porque utiliza el nombre antes de su conversión. Está enfatizando la humanidad. Son simples personas. Pero está enfatizando también la fidelidad de Dios a su pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto que ratificó a Isaac. Y lo ratificó también a Jacob, también llamado Israel. Ahora, si usted no recuerda esto, yo estoy aquí para recordárselo. Allí póngale un dedito al versículo 32, pero por favor regrésese, ¿verdad?, al versículo, dice 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años sintió en su corazón. Se estaba cumpliendo ¿qué tiempo? El tiempo que habla también a su vez el versículo 17. Es decir, la vida de Moisés estuvo perfectamente controlada para que fuese el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de liberar al pueblo de Israel y el pacto que Dios hizo con Abraham siguiera adelante. La cuestión aquí es que Esteban está recordando el llamamiento de Moisés que tuvo que ver con el cumplimiento del pacto, de la promesa a Abraham. Dios le prometió a Abraham, tu pueblo va a crecer y yo los voy a liberar de la nación que los va a oprimir. En consonancia con esa promesa y con ese pacto, el versículo 32, en su presentación a Moisés, Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vengo aquí para cumplir el pacto. Vengo aquí para cumplir la promesa. Tremenda la palabra del Señor. No se le había olvidado. Yo les prometí y estoy a punto de cumplir. Moisés necesitaba escuchar eso. Para la encomienda que Dios le tenía, debería recordar que Dios iba a estar con él en cumplimiento de su pacto. El plan no iba a fallar aunque fuese puesto sobre los hombros de un simple mortal, porque Dios estaba atrás de este cumplimiento. Bueno, antes de seguir adelante, déjeme recordarle. Moisés no tenía idea de lo que iba a pasar. Moisés no había leído las escrituras para ver, qué va a suceder. Ni había visto la película de su vida. Él no sabía qué venía. Quizá lo más lógico en su mente es, pues si Dios está conmigo, la gente me va a seguir. ¿Se acuerda cuál fue el recibimiento que le dieron a Moisés? Pues si Dios se te ha aparecido, dinos su nombre. A ver. Ni siquiera le creyeron. Nada. Si no es el plan de Dios, ¿qué no debe? Si esto es voluntad divina, ¿qué no todo debería fluir? No, a Dios le gusta complicar las cosas para las personas,
para terminar mostrando que para Él no hay nada imposible, para llevarse la gloria a su nombre y no a los hombres. Y entonces, aunque Moisés tenía muy clara la promesa y el pacto, y por eso se le está recordando el Señor, de cualquier manera, las cosas se iban a complicar. Las cosas se tenían que complicar. Bueno, le voy a decir que platicando con todos ustedes en una u otra ocasión, he escuchado cómo historias en su vida se han complicado. Empezábamos con planes y todo bonito, y eso tuvo un bajonzote, hasta que el Señor intervino. Y generalmente Él hace eso así. De hecho, hay muchas maneras de graficar las historias bíblicas. ¿Sabe usted? ¿Ha habido a quien se le ocurrió hacer gráficas de las historias bíblicas? Y es fascinante porque como una trama o un guión de una película, llega un momento de crisis. Y en la crisis uno dice, ¿qué irá a pasar? ¿Verdad? Este es Luke Skywalker sin una mano. La crisis. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, disculpen que hable de la película que yo conozco. Bien podría hablar de telenovelas si alguna vez viera una, pero no conozco telenovelas. Pero llega un momento de crisis y entonces tiene que haber una intervención. En las historias estas son los héroes. En la historia de la redención es Dios quien interviene. Pero primero deja que las cosas se compliquen. Lo permite y no se extrañe que en nuestras vidas siga ocurriendo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros nos paniqueamos. Porque no hemos visto el final, pero Dios sí. Pues Él no se paniquea. Las cosas se complican para luego el Señor sacarlas adelante. Y cuando este mundo se complique lo más posible, va a venir el Señor. Así que usted ni se preocupe. Descanse tranquilo. Se van a poner las cosas mucho más feas antes de que Cristo venga, no más bonitas. Así que estas cosas se tienen que complicar. Moisés fue rechazado. Sin embargo, en el versículo 33 hay una cuestión importante del encuentro de Dios con Moisés. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Es tierra santa. Esta sí es la verdadera tierra santa. Hay algunos que le llaman así a Dallas, Texas, pero no. Él no le dice, yo lo he dicho. Esta sí es tierra santa y déjeme decirle por qué le dice el Señor, quítate las sandalias de los pies. Hace rato hablábamos del texto de 1 Corintios y decíamos que un signo de reverencia, de respeto en Corinto era cubrirse la cabeza. Pues aquí el símbolo de respeto y de reverencia no es cubrirse la cabeza, sino descubrirse los pies. Y uno se preguntaría ¿por qué? Bueno, simple y sencillamente porque es una forma de decir, estoy en un lugar donde no puedo ensuciar con todo lo que traigo de otros lados. Mire, algunos hemos tenido la oportunidad de ir a visitar a algún hermano o una hermana que acaba de cambiar la alfombra y con penita nos dice, nada más te quitas tus zapatos. Se los quita uno, para que el piso aguante lo más limpio que se pueda, ¿verdad? Está bien, es la costumbre. O acaban de poner duela. Es que no la han encerado. Ya nada más que le enceren ya. Está bien, se quita uno los pies. Por cuidado del lugar. No traerle la mugre de la calle al interior del hogar. Bueno, ¿para qué vamos tan lejos? En la pandemia, ahí estaban los zapatos de todos afuera de la casa, ¿no? Y luego nos dijeron que eso no servía para nada. Pero ahí estábamos todos como chinos quitándonos los zapatos al frente de la casa. Bueno, pues déjeme decirle que Dios le exigió, el Señor le exigió, y ya dijimos, este debió haber sido el propio Señor Jesucristo. Lo curioso es que el Señor no haya exigido eso cuando estuvo en la encarnación aquí. Ya íbamos de salida, pero el pastor Santi le gusta complicarse la vida, habrá sido la costumbre toda la vida, regresarme con una pregunta, ¿pero por qué no lo hizo mientras que estaba aquí? Era igual de santo. ¿Por qué no tener esa reverencia ante Él? Vino conquistando corazones del Señor. Había que cambiar acá, no solo quitarse los zapatos, había que cambiar aquí.
Bueno, quítate las sandalias. Además hay quien opina al respecto de esta orden del Señor, que no solamente tendría que ver con una mera devoción, sino incluso era la forma de comportarse de algunos sacerdotes que Moisés pudo haber visto. Sacerdotes, por ejemplo, egipcios, se hubieran quitado las sandalias o cualquier calzado que hubieran tenido al llevar a cabo su oficio. Y Moisés vivió en Egipto, entonces él hubiera entendido esta costumbre. Quítatelos, porque ahora vas a ser mi sacerdote, ahora vas a ser mi siervo. Nuestro Dios exigiendo, nuestro Señor diciendo, no te puedes acercar así como así. Al rato les va a exigir sacrificio. ¿Quieres llegar al Señor? Ven por medio de un sacrificio, si no, ni te acerques. Pero ahorita todavía no. Sin embargo, nuestro Dios es digno de nuestra reverencia, como siempre lo ha sido. Versículo 34, el Señor sigue hablando: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. No, hombre, pues aquí ya empieza a palpitar duro el corazón. Porque si usted piensa esto a través de este es Jesús antes de su encarnación, antes de llamarse Jesús, este es el Hijo. Jesús fue un nombre que le fue dado en su encarnación, ¿cierto? Se ve cómo es complicado, pero para que nos entendamos, es el Señor presentándose a Moisés. Es el Hijo presentándose a Moisés. Y le está diciendo: he visto la opresión y he bajado para liberarlos. Y usted de inmediato traza. Lo que Esteban tiene la esperanza de que el Sanedrín empiece a trazar líneas desde aquí, desde Moisés hasta Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús también escuchó la aflicción de su pueblo y también descendió para librarlos. Se hizo hombre para librarlos. Acaba de llegar el otoño, pero yo ya estoy en Navidad. A mí me va a disculpar, pero cuando estoy solito o traigo audífonos, yo sí pongo uno que otro himnito de Navidad. A mí me disculpan, Mi padre empezaba a ensayar las cantatas de Navidad en septiembre. Así que a mí se me quedó la costumbre. Y ya tengo el título para las predicaciones de Navidad, ¿verdad, hermano? Jesús es Dios. 3 puntos, con nosotros. Así se va a llamar la serie. Así que ni se la pierda. El año pasado hablamos de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Hebreos 2. Ahora vamos a hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él también descendió a librar a su pueblo. Él también descendió del cielo a esta tierra a librar, como lo hizo a través de Moisés, pero ahora ya no utilizaría un intermediario, ahora vendría a hacerlo Él. Yo pensé que allí iba a haber un amén, gloria al Señor, pero bueno, ya no vale, ya no fue espontáneo. No es cierto, Monse, no te creas. Pero he descendido. Ahora, cuando usted analiza los verbos, tanto en Éxodo como en Hechos, aunque parece evidente, quiero que usted note que Él da su testimonio. Lo he visto yo, lo he escuchado yo. Como un testigo presencial, no solo como me llegaron las oraciones, sino yo he atestiguado su sufrimiento, su dolor y todo lo que están pasando. ¿No le da esto algo de esperanza y de tranquilidad? Es Dios quien ve nuestro propio sufrimiento y lo atestigua de manera personal. No le es desconocido. Ayer nuestra hermana Moni, cuando tenga la oportunidad, no sé cuándo vaya a estar arriba. ¿Ya está arriba? Todavía no. Bueno, pero le vamos a anunciar cuando esté arriba el estudio de nuestra hermana Mónica Galindo ayer. Para que vea el Dios, a nuestro Dios, quien es fuente de todo contentamiento o del verdadero contentamiento. Es Él quien cura nuestras preocupaciones y quien nos quita nuestros miedos. Pero no lo hace de lejos, lo hace por la presencia de su Espíritu en nosotros. O sea que lo hace directamente en nosotros. Y al pueblo de Israel Dios atestiguó lo que ellos estaban viviendo. He visto la opresión, he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto, le dijo a Moisés. Con todo lo que esto debía haber implicado para Moisés. Pues si de allí salí huyendo, pues si de allí me fui.
Este Moisés a quien ellos rechazaron. Espere, porque Moisés sí puso oposición, ¿se acuerda? Señor, pues ¿cómo crees? Yo ni hablar sé. Ahí está Aarón. Ese sí es bueno para la palabra. Yo no, Señor. ¿Se acuerdan, verdad? Pues sí puso resistencia, pero eso no fue suficiente. Y Dios lo envió. Y el punto de Esteban vuelve a quedar claro en el versículo 35. Este Moisés a quien ellos rechazaron. Este Moisés a quien ellos rechazaron. Ellos lo rechazaron, Dios lo escogió. Ellos lo rechazaron, Dios lo reclutó. Y repite lo que ya había mencionado en el 27. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. ¡Wow! Por favor, note, si usted tiene una Biblia en la versión, la Biblia de las Américas, note por favor que la palabra mismo está en las letras inclinaditas, lo que se llama itálicas. Los que hicieron esta versión son muy honestos y con ese tipo de letra inclinado nos están diciendo no hay un paralelo en el idioma original para esta palabra, pero para que se entienda mejor la vamos a añadir. El énfasis es en este hombre es el que Dios envió para ser gobernante. Este hombre es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Por favor, acuérdese de lo que ya vimos en el libro del Éxodo. El Señor iba con ellos en una nube de día, haciéndole sombrita, y una columna de fuego durante la noche. ¿Quién dice? Y recuerdo claramente haber enseñado esto cuando pasamos por Éxodo hace como quién sabe cuántos años. ¿Quién dice Esteban que era el que estaba manifestándose en forma de nube y de columna? El mismo ángel de la zarza. ¿Quién es el mismo ángel de la zarza? El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? El propio Señor Jesucristo. Interviniendo en el Antiguo Testamento a favor de su pueblo. Y ese mismo Jesucristo. Ahora déjame acercarme ya, como cuando se anuncia el descenso del avión. Ya vamos a llegar. Yo ya le estoy anunciando que ya voy a terminar muy pronto. Solamente diciéndole esto. Ese mismo Moisés que rechazaron. Esteban tiene en su discurso ese mismo Jesús que rechazaron. Pero usted y yo, que no estamos en el lugar del Sanedrín, que no hemos rechazado el mensaje, sino que por la gracia de Dios hemos aceptado el mensaje del Evangelio. Ese mismo Jesús es el que te acompaña a ti y a mí en toda nuestra vida. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es el mismo Jesús, es el mismo. Ya anuncié el descenso del avión y estamos por terminar. Versículo 36. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esperemos un momento, espéreme tantito. Ya notó, cualquier estudiante bíblico aquí dice, aquí hay una lista, y la apunta y la señala, y si estamos trabajando en el Word, la aparta cada uno, le da Enter. Hizo prodigios y señales, Enter en la tierra de Egipto, Enter en el Mar Rojo, Enter en el desierto durante 40 años, y lo señala cada uno de manera particular, y necesito hacerlo también desde aquí. Número 1, en la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Dios a través de Moisés en la tierra de Egipto? Las plagas. Paralelo de la gran tribulación. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10.
Si usted analiza lo que dice de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 18, va a ver que 9 de esas plagas están mencionadas en el desenlace. Para que quede llano y espero que claro, los egipcios vivieron su propio mini apocalipsis. Va de nuevo, los egipcios vivieron su mini apocalipsis, circunscrito a ellos, porque ni siquiera en la tierra de Gosén. ¿Se acuerda que la tierra de Gosén era esa tierra donde los mandaron a vivir a los descendientes de Jacob? La familia de José, pues, y allí se multiplicaron. Pero allí no les cayó a los demás. Ellos vivieron. Bueno, otra prueba, dicho sea de paso, del rapto de la iglesia, pero luego hablamos de eso. Ellos lo vivieron, no los israelitas. Su mini tribulación, su mini apocalipsis. Eso fue lo primero que Dios hizo a través de Moisés. Lo segundo que menciona este versículo es en el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, eso también fue un gran prodigio del Señor. Sé de primera mano de la historia de un seminario, no el seminario Palabra de Gracia, otro seminario, y hace muchos años, donde un profesor de corriente liberal llegó y enseñando panorama del Antiguo Testamento le daba explicación al cruce del Mar Rojo y decía, bueno, es que en realidad los judíos no cruzaron por la parte profunda del Mar Rojo, se ha comprobado que tienen unas partes más llanas y ellos cruzaron por lo más llanito. No estaba tan profundo, así que no lo vean como un milagro. Y alguno de los alumnos gritó desde el fondo del salón, ¡amén! Y entonces el profesor, sacado de onda, volvió a decir, bueno, les vuelvo a decir que no cruzaron por lo profundo, cruzaron por lo más bajito. Por ahí pasaron los israelitas y entonces se volvió a oír, ¡amén! Y el profesor ya, y esta no es parábola, esta es historia, es verídico esto. Entonces el profesor, ya frustrado, dijo, ¿qué no entienden que les estoy diciendo que no fue un milagro, que pasaron por lo más llanito? Y el estudiante le respondió, pues amén y gloria a Dios, porque allí en ese charco se ahogaron los egipcios. Pues ¿cómo van a pasar por lo llanito si un ejército entero quedó sumido allí? Pues no pasaron por lo llanito. Dios abrió el Mar Rojo y dice que pasaron como por tierra seca. Pues no sé, a lo mejor cuando lleguemos al cielo lo vamos a preguntarle al buen Moy y nos va a decir, no, hasta la garganta se nos secó de tanto polvo, man. Estaba sequísimo eso. A lo mejor, ¿no? Pasaron como por tierra seca, ese segundo grande portento. Y Dios estaba no exaltando a Moisés, estaba exaltándose a sí mismo, porque todos se daban cuenta que este era Moisés, el ex asesino, el fugitivo de la ley. Lo que Dios puede hacer con aquellos que han cometido errores graves cuando los redime. Bueno, aunque todos los pecados son iguales ante Dios en culpa. Y en el desierto durante 40 años, bueno, resúmame rápido qué pasó en 40 años, qué maravillas hizo el Señor, ¿no? Porque si no, no salimos. ¿Qué hizo el Señor? Agua de la peña. Y yo veía las piedras en la iglesia bautista, había unas piedras de cimiento, eran unas rocas allí. Y yo siempre de niño pensaba, pues ha de haber agua dentro de ellas. Decía, si las rompemos hay agua. Y siempre me dieron ganas de romper una, fíjese lo que es ser inocente, ¿verdad? Pero no. Y además de todo, no podría ser un traguito, no era como un vasito para cada uno. Pues si eran más de 1 millón de personas, como ya hemos hablado, cuando Moisés golpeó la roca debió haber salido un torrente de agua que era por el poder de Dios, no por una cuestión física y natural. ¿Qué más pasó? El maná, ¿verdad? Este pan celestial que caía del cielo todos los días y que no podían almacenar porque se echaba a perder. Díganme qué más. Las codornices, ya que dijeron, ya estuvo bueno de sucaritas, ya queremos algo más nutritivo. Pues una carnita, ¿no? Pues les mandó codornices y comieron hasta que se hartaron, pues, para pronto. ¿Qué más?
No se desgastaron sus vestidos en 40 años. Nosotros también tenemos ropita de esas veces. Todavía dice secundaria diurna 71, una de mis camisas. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué más? Conquistaron pueblos cuando eran una pandilla de artesanos y de esclavos y de ganaderos. Conquistaron ejércitos, bien armados y todo, ¿cierto? No solamente con Josué, también desde tiempos de Moisés. ¿Qué más hizo Dios? Ya se les están escaseando, ¿verdad? Ahora sí están poniéndose más duro. O prometo, abrazo del pastor. Mande. También en la rebelión de Coré se los tragó la tierra. Dios hizo una y otra cosa a través de Moisés. Este es ese simple hombre a quien ustedes rechazaron, y al rechazarle sus padres rechazaron en última instancia a Dios, y ustedes están haciendo lo mismo. Versículo 37, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Si no lo ha hecho, le quedan más o menos 3 meses de este año 2025, si Dios nos da vida, para leerse el libro de Deuteronomio. Muchas veces no entendemos el significado espiritual de las historias del Antiguo Testamento por desconocimiento de Deuteronomio. Si usted conoce Deuteronomio, va a entender mejor por qué Dios hacía lo que hacía con algunos en el Antiguo Testamento. A algunos les iba bien mal porque desobedecían lo que Dios dijo en Deuteronomio. A algunos les iba muy bien porque obedecían lo que Dios dijo en Deuteronomio. Allí está la clave interpretativa. Bueno, después de la breve lección de hermenéutica, déjeme decirle que estas palabras aparecen en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y también en el versículo 18. Este es Moisés hablando a la generación que entraría a la tierra prometida y diciéndoles: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Versículo 18, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Y con esas palabras tan sencillas Dios estaba ya diciendo: un día va a venir Cristo y él va a hablar todo lo que yo le diga. ¿Quiere saber cómo está el cumplimiento de eso? Rapidito, porque ni modo que lo deje así a medias. Juan capítulo 12, los versículos finales. Versículo 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. En Deuteronomio, Dios les va a dar un profeta. En los evangelios llegó el profeta y habló. Y habló. Y el punto de Esteban es: no rechacen. Como hicieron sus padres con Moisés, no rechacen al nuevo profeta. Se llama Jesucristo. No lo rechacen. Ellos lo rechazaron. Incurrieron en el pecado de muchos hoy que siguen rechazando las palabras de Jesucristo. Si usted está aquí, no las rechace. Y si usted ya aceptó el Evangelio de Cristo, entonces sea sensible y sumiso a la voluntad de su nuevo Señor y Dueño, Cristo Jesús. Señor, bendice tu palabra. Con profunda reverencia nos acercamos. No nos pides taparnos la cabeza ni quitarnos el calzado de nuestros pies. Lo que pides es que sea el corazón sensible, sumiso para la santidad. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Así como ayudaste a Moisés a hacer la obra, ahora tu Santo Espíritu es la persona de la Trinidad que está en nosotros.
Que esta semana doble nuestra voluntad, la incline hacia la tuya y grabe así más claramente el rostro precioso de nuestro Salvador Jesús en nosotros también. Amén.